Bienvenidos a la evaluación analítica. Vamos a continuar con la evaluación analítica de pie y tobillo. Luego de haber evaluado patrones globales, podemos detectar y creer que podemos tener problemas a nivel de estos núcleos articulares. Un test muy sencillo es el test Navicular Drop. El test Navicular Drop consiste en marcar con un lapicito, un fibrón acorde, la cabeza del primer meta, la cabeza del astrágalo y el malión. Bien. Y ver si en carga estos puntos cambian y disminuye la altura principalmente de este punto con respecto al suelo. Generalmente se utiliza una hojita de papel. Cualquier video lo pueden encontrar. Pero lo que yo les quiero comentar es que ¿por qué se evalúa el navicular drop? Porque se ha asociado mucho que aumentos de la caída del hueso navicular o del escafoides también se llama, el famoso aumento del pie plano, podría aumentar la posibilidad de valgos de rodilla y drop pélvico, que se ha asociado junto con otros factores al aumento del riesgo de lesión. Y otra forma de evaluar de manera observacional es el Foot Posture Index, que es una escala de imágenes donde se van puntuando la evaluación estática en carga del pie para indicar la tendencia de un pie neutro, prono o plano. Bien, y eso también lo que se ha visto que a mayor pie plano aumenta esta posibilidad de valgo y drop pélvico. También, a partir de esta evaluación y detectar un navicular drop, podemos empezar a hacer ejercicios que incluso en la biografía se han estudiado, por ejemplo con electromiografía, y se ha visto que estos ejercicios, llamados core foot o short foot, sobre todo cuando se plantean en una inclinación de 30 grados, hay un 20% más de activación de toda la musculatura intrínseca del pie, principalmente del cuadrado plantar. Bien, y músculos que son extrínsecos al pie, como el tibial posterior, el flexor corto, el flexor largo del hallux, que son muy importantes para formar la bóveda plantar. Se han estudiado estos ejercicios, incluso se ha prescrito 100 repeticiones por día de la formación del arco plantar, no de esta flexión de dedos, sino de esta actividad del core foot. Vemos acá el ejercicio, lo que se busca es aumentar la elevación del navicular, por lo tanto contraemos la musculatura intrínseca del pie, bien, aproximando los puntos del trípode, bien. Lo que se ha visto es que también 3 series de 15 repeticiones de 5 segundos de isométricos durante 6 semanas de short foot, que es el ejercicio clásico, reduce la caída del navicular drop, reduce la pronación del pie, hay menos dolor, menos discapacidad e incrementa la fuerza plantar del medio del pie, de la parte media del pie en los sujetos con pie plano. Esto disminuiría esa caída del drop, ese pie plano, y disminuiría también el riesgo desde el punto de vista del apoyo, del aumento del valgo dinámico, del aumento del drop pélvico. Bien. Por lo tanto, esta es la aplicación práctica de luego de haber detectado un déficit de estabilidad en el pie, poder trabajar el control motor, la fuerza, la resistencia a esta musculatura para poder aumentar la elevación del navicular y poder disminuir esa caída. Luego pasamos a los test de movilidad de tobillo. Vemos la gran importancia que tiene la movilidad del tobillo para muchas actividades de la vida diaria. Realizar caminatas,
subir y bajar escaleras y hacer ejercicios como sentadillas profundas. Por lo tanto, muchos ejercicios, muchos planteos van a recurrir a la movilidad de tobillo en carga, principalmente en el movimiento de dorsiflexión o flexión dorsal. Vemos abajo un screening rápido planteado por el FMS, que es en la posición de tándem o de un pie por delante del otro. Si la persona logra pasar la rótula por delante del maliolo, estaría dentro de una movilidad óptima, pero si no lo logra, que queda por detrás del maliolo, tendría un déficit de movilidad. Obviamente este es un screening, por lo tanto también existen test mucho más analíticos y objetivos para hacer, que lo vamos a conocer, pero puede ser una aproximación rápida para encontrar déficit de movilidad. El protocolo que planteamos y que la bibliografía plantea es el LUNCH, bien, el test de estocada, donde vemos el protocolo más utilizado es la pared, ambos pies en contacto con el suelo y una línea que marca la trayectoria del segundo dedo en línea con la línea, segundo dedo del pie, y la rótula tiene que ir en busca del contacto de la línea para evitar cualquier desviación. Y vemos que también hay una mano sensora que intenta detectar la elevación del talón, porque no se tiene que levantar el talón, sobre todo de esta pierna. Y acá estamos evaluando la dorsiflexión. Hay protocolos de cinta métrica, es decir, cuánta distancia necesito hasta que no puedo tocar la punta de la rótula, la rodilla, la pared, sin elevar el talón, o también con inclinometría, que son aplicaciones de celular incluso que nos permiten ver los grados. Este es un test muy sencillo y muy útil para detectar déficit de movilidad en carga de dorsiflexión de tobillo. Variantes, para poner énfasis en diferentes aspectos, tenemos cuando se evalúa la parte por la pierna posterior, es más la influencia de los gemelos. Cuando se evalúa con rodilla flexionada y flexión de cadera, se pone más énfasis en el sóleo. Y generalmente lo que se dice es que si la limitación se siente más posterior, es más tono muscular, tensión miofacial. Y por otro lado, si la limitación se siente más anterior, es más un componente artrocinemático articular. Vemos también la importancia del protocolo utilizado. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos levantar el talón o levantar el pie posterior, influye en la ganancia de rango. Este, sin apoyo posterior, es el que más rango permite de movilidad de tobillo en carga. Esto será una toma de decisiones, bien, pero el protocolo más usado es este. Cuando se utiliza el protocolo de centímetro, generalmente lo mínimo que se pide es un 7 a 9 centímetros de distancia con respecto a la pared para tocar la pared con la rodilla. Bien. Si toca la pared, se va un centímetro más atrás y se va probando constantemente. Bien. Lo que nosotros queremos saber es cuántos centímetros se necesita para tocar la pared sin necesidad de despegar el talón. Y ahí estamos viendo inclinometría, donde lo que se busca es cuántos grados se utilizan para aproximar la rodilla lo más cercano a la pared sin necesidad de levantar el talón. Las aplicaciones hay muchas gratuitas, la que más usamos nosotros es Clinómetro, pero hay varias. Y la importancia es la colocación que se coloca sobre la tibia en línea con la tuberosidad anterior de la tibia. Bien, generalmente se dice a 15 centímetros. Yo lo coloco por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. Vimos ahí la importancia de las referencias también.
que se calcula cuando se evalúa con goniometría valores diferentes a inclinometría. Estos son los valores de inclinometría. 38 grados, punto 5, más menos 5.9 grados. Ese es el desvío estándar. Bien, pero necesitamos un mínimo de 33 grados y un máximo de 42 o más. Generalmente no se castiga la mayor movilidad. Bien. Una vez que detectamos los déficits de movilidad, hay muchos ejercicios que se ven en muchos lados, por ejemplo, los ejercicios de tracción con banda del astrágalo hacia posterior, es decir, se hace un deslizamiento antero-posterior del astrágalo, sobre todo cuando el deportista o la persona percibe la restricción anterior. ¿Cuál es el fundamento de estas técnicas desde el punto de vista biomecánico? La tracción de la banda en contraposición al movimiento favorecería el deslizamiento posterior del astrágalo, favorecería la producción de líquido sinovial en sectores más avasculares de la superficie articular por un componente de cizalla sumado al movimiento, sumado a la carga del deportista, de la persona en este caso que está en situación de carga, que estimularía la membrana sinovial a producir más líquido sinovial y mejorar el deslizamiento articular. Eso desde el punto de vista biomecánico es la fundamentación de este tipo de ejercicios. Bien. Además, la banda permitiría ajustarse a las diferencias anatómicas de cada persona y nos permitiría lograr control motor en cada rango de movimiento logrado. Bien. Serían estrategias para mejorar los déficits encontrados. Investigaciones de los últimos años que fundamentan bien cómo ejercicios de este estilo, en donde se ha llevado a cabo 3 semanas de entrenamiento de dorsiflexión con ROM activo, donde se ha utilizado una tabla de 10 grados, donde se ha utilizado una tracción de fuerza de anterior hacia posterior, por debajo de los malleoles, oblicuo, como lo ven, y con una activación del core foot, como 5 sesiones por semana de 15 repeticiones de 20 segundos, con 10 segundos de recuperación, es decir, se ha hecho una carga isométrica, bien, esta tabla de una correa no elástica, es decir, que tracciona de manera bastante rígida, una presión constante durante 20 segundos con descanso de 10 segundos, otras 3 series de 15 repeticiones de 4 a 5 veces por semana, han mejorado incluso un 6% versus solamente el stretching estático. Y esto también es bastante relativo porque si fuese un problema de tono muscular, de stiffness muscular, podría mejorar también con el stretching estático, perdón. Cuando es una detección más de déficit articular, sería esta la indicación más adecuada, los trabajos de tracción, ¿bien? Que son los déficits más comunes, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un video que representaría el mecanismo de cizalla de distracción articular que harían este tipo de ejercicios. Lo que está representando ahí es una evaluación rápida de la movilidad de cadera, subjetiva, de percepción, diseño unos ejercicios con banda. Ven ahí lo que buscaría la banda es la distracción articular, la estimulación del líquido sinovial, bien, y buscaríamos poder ganar fuerza en esos rangos nuevos, con ejercicios isométricos y otras variantes. Pero lo que estaría fundamentando estos ejercicios de banda son los deslizamientos en diferentes direcciones que facilitarían el movimiento microarticular y la producción de líquido sinovial en lugares mucho más avasculares, menos vivenciados por la persona. Eso es el objetivo de este tipo de ejercicios. Sumado a que la ganancia de movilidad, lograr llevar a rangos nuevos, permite la creación de nuevas representaciones mentales que juntos si lo combinamos con ejercicios de fuerza en esos rangos,
aumenta la carga propioceptiva, aumenta las aferencias, aumenta el control motor, aumenta la disponibilidad de movimiento. Otras estrategias más actuales para la ganancia y ejercicios de movilidad son las floss band, popularizadas por Starler y Cardoso. Estas estrategias, que se utilizan no solamente para la ganancia de movilidad, también para la recuperación, son muy útiles para mejorar la movilidad de los tejidos blandos y de los tejidos estructurales como la articulación. Bien. ¿Cuáles serían los mecanismos que explican que estas bandas compresivas generen cambios en la movilidad? A través de la compresión y liberación, plantean los autores, que esta banda que se enrolla en el segmento articular o en el tejido blando que quiero mejorar su amplitud de movimiento, durante esta compresión el deportista, la persona genera el ejercicio, genera movimientos con esa articulación comprimida. Bien, esta compresión puede ayudar a generar una restricción del flujo sanguíneo parcial que al liberar aumentaría la reperfusión, sumado a los cambios tixotrópicos por el aumento de llegada de sangre, la temperatura local aumentaría y lo que beneficiaría también es la disponibilidad de los deslizamientos de los tejidos. Eso es el efecto tixotrópico. Habla de la movilidad articular con la floss band, que mejoraría, bien, temporalmente esa movilidad, bien, y puede ser útil para disminuir los bloqueos articulares, bien, que ahora vamos a ver los posibles efectos. Obviamente la compresión y descompresión favorecería un efecto de bombeo que disminuiría cualquier tipo de edema en la zona y favorecería el retorno venoso y el retorno linfático. Bien. Y la compresión también, al disminuir esa reperfusión, al disminuir ese edema, favorecería la reducción del dolor y los procesos de inflamación. Y obviamente el aumento de la presión generaría estímulos propioceptivos, esteroceptivos, sobre la piel, sobre los músculos, que lograrían mayor conciencia corporal de esa región, mayor activación, cambios de estímulos o de aferencias nocivas, dolorosas, por otro tipo de estímulos, lo que mejoraría la actividad muscular y la función biomecánica. Bien, estos son los fundamentos de que por qué la floss band mejoraría la movilidad. Podríamos hacer los mismos ejercicios que vimos antes, pero con la banda compresiva. Bien. A continuación, comenzaremos con las evaluaciones y ejercicios de cadera.